Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos a este webinar presentado en alianza entre Sports Business Institute y Leadership Women Football. Mi nombre es Diego Valdés y soy el director de Sports Business Institute Barcelona. Para aquellos que no nos conocen, nuestro instituto se especializa en ofrecer formación para aquellos que buscan desarrollarse profesionalmente en la gestión deportiva, sobre todo en el negocio del fútbol. Formamos de forma habitual a ejecutivos de clubes, ligas, federaciones y profesionales de otros sectores, al igual que futbolistas profesionales. Algunos de ellos incluyendo Troy Deeney, capitán del Watford, Wes Morgan, capitán del Leicester City, entre otros. Junto con Leadership Women Football, al ser partner académicos del Congreso, hemos desarrollado una serie de webinars sobre liderazgo, inclusión e igualdad en el fútbol. Y hoy comenzamos con el primero, que hemos llamado Los retos del futbolista. Hoy en el panel nos acompañan dos invitados especiales referentes en el fútbol español, María Pri y Aitor Ocio, bienvenidos. Y moderando el panel tenemos a Reyes Belver y a Mónica Esperidrau de Leadership Women Football. En un momento le pasaré la palabra a mis compañeros de panel, pero antes me gustaría hacer una breve introducción de cada uno de ellos. Comenzando con Aitor. Aitor Ocio es embajador del Leadership Women Football, es exfutbolista profesional con una exitosa carrera jugando en clubes como el Athletic Club, Eibar, Osasuna, Albacete y Sevilla, donde ganó, entre otros títulos, 2 Copas de la UEFA. Bienvenido, Aitor. María Pri, sevillana, exjugadora de fútbol y actual entrenadora del Levante femenino, y hoy en día la única mujer entrenadora de la Primera Iberdrola. Ha entrenado, entre otros clubes, al Sevilla y al Betis, llevando al equipo a ser campeón 2 años consecutivos. Antes del parón del coronavirus, el Levante estaba ubicado en tercer puesto de la Liga Iberdrola, detrás del Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Bienvenida, María. Y también nos acompañan Reyes Belver y Mónica Esperidrau. Reyes, cofundadora y socia de Belver Sports, también cofundadora y CEO de Leadership Women Football, abogada externa del Departamento de Fútbol Profesional de FIFA y actual presidenta de la Asociación de Derecho Deportivo de Madrid. Reyes, bienvenida. Y tenemos también a Mónica Esperidrau, experta en gestión en gestión deportivo y marketing, cofundadora y CEO de WES y también Chief Marketing Officer de Leadership Women Football. Ha gestionado patrocinios en diferentes modalidades, en diferentes deportes y en fútbol, trabajando con la selección brasileña en todas sus categorías. En un momento le pasaré la palabra a mis compañeras para comenzar con la conversación de hoy. Nada más avisarles que este webinar tendrá una duración aproximadamente de 1 hora, en la cual conversaremos con nuestros invitados y después pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas en donde podrán incluir sus preguntas en el chat que verán ubicado a la derecha de la pantalla. Sin más, paso la palabra a Reyes para comenzar con nuestro webinar. Adelante, Reyes. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias, Diego. Gracias a Sport Business Institute por colaborar con nosotros, con Leadership Women Football, para hacer realidad este primero de 4. Tenemos la idea de hacer 4 webinars, pero bueno, pues siempre estamos en constante crecimiento y a las novedades y los acontecimientos, así que bueno, pues es el primero de muchos. Y gracias a María y a Aitor especialmente y a mi compañera Mónica por estar hoy aquí con nosotros y poder aprovechar pues algo tan triste que estamos viviendo ahora como es la situación del COVID en hacer algo pues interesante para todos y poder ofrecer algo, ya que hoy estaríamos haciendo el congreso en Bilbao, en San Mamés, y bueno, pues queríamos ofrecer también en esta fecha especial para Leadership Women Football hacer algo importante, interesante y divertido con todos vosotros. Bienvenidos todos también los que nos acompañáis hoy. Me gustaría simplemente animaros a que hagáis preguntas para que al final pues podamos atender la mayoría
de las que podáis mandarnos. Y quería simplemente introducir el tema porque hemos citado a dos exfutbolistas y una actual entrenadora, hombre y mujer, y esto no es casualidad. Nosotros nos enfocamos en el liderazgo sin género, valoramos el talento y queremos promover esa igualdad de género enfocada en el talento. Pero nos gusta enseñar a los asistentes y a los participantes en nuestros eventos si hay diferencias entre hombres y mujeres en las posiciones tanto de futbolistas o entrenadores o directores o gestores deportivos, para que podamos un poco conversar sobre ello y también hablar sobre liderazgo, habilidades de liderazgo, que específicamente en futbolistas y entrenadores pues es destacable. Así que nos vamos a centrar, aparte de hablar un poco de la vida de ellos dos, en intentar sacar esas ideas y que aportemos algo a liderazgo e igualdad de género en el fútbol. Y bueno, quiero pasar a Mónica las preguntas un poco introductorias y que ella empiece la primera parte de este webinar y luego continuamos. ¿Me oyen? Sí, ¿no? Vale. Bien, gracias también a todos vosotros, gracias Diego por el partner, Aitor, María y Reyes por estar aquí ahora también. Agradezco también a todos los que nos están asistiendo, creo que son 61 personas que veo por aquí, Diego, que podremos ver. Hay una persona que comenta en portugués y ahí te dijo que pone que no consigue oírnos, no sé cuál truco que tenemos que decirle para que pueda oírnos de alguna forma, que pinche en el sonido, no sé. Si puedes contestar en el chat, es que como ha preguntado en portugués te repaso para que a lo mejor pueda contestarla de alguna forma, ¿vale? Bien, agradecidos a todos, queríamos empezar la situación, como ha dicho Reyes, ¿no? Estamos aquí porque desafortunadamente tuvimos que posponer nuestro congreso, pero no queríamos dejar de alguna forma de conectarnos con las personas. Ayer hemos hecho una live para contar un poco de cómo fue la gestión de todo esto. Y hoy la primera pregunta que ya quería hacer a vosotros dos es un poco de cómo vosotros dos están llevando la rutina posterior a lo que ha pasado con todo el mundo. Contar un poquito a María, después conta un poquito a Aitor también, cómo están gestionando vuestras vidas y luego ya empezamos con todo. Bueno, ¿me escucháis bien, no? Sí. Vale. Antes de nada, pues bueno, agradeceros la invitación para pasar la tarde hablando de liderazgo, de fútbol, de género, así que muchísimas gracias. Y bueno, nosotros sí que es verdad como entrenadora del Levante y lo que estamos haciendo es mantener la rutina con el equipo. Estamos haciendo videollamadas para que así Ana, la preparadora física, pues pueda llevar bien estructuradas las sesiones, poder corregir cualquier error técnico de la jugadora y sobre todo entender que no estamos de vacaciones, sino que estamos en confinamiento, por lo tanto sí que es importante mantener una rutina e intentar hacerlo lo mejor posible. A partir de ahí, pues lo solemos hacer por la mañana y lo llevamos lo mejor posible. Creo que es momento también en esos ratitos de entrenamiento que aprovechamos, que nuestras jugadoras se están viendo todas, desconectan un poco de todo lo que estamos viviendo alrededor. Y sí que es verdad que yo ahora mismo la diferencia que noto es que tengo más trabajo que nunca, porque todo es hacer trabajo, preparar documentos para la temporada que viene. Lo que estamos intentando es, sobre todo desde mi punto de vista, es no perder el tiempo, porque hay muchos momentos en los que podemos estar en stand-by y no saber qué hacer, pero rápidamente ocuparlo lo mejor posible. Vale, bien. Aitor, ¿y tú cómo estás? ¿Con las empresas, su hija, su vida? ¿Cómo está llevando todo? Bueno, buenas tardes a todos. Encantado de saludaros. También voy a aprovechar a agradecer a Reyes, a ti, Mónica, pues la confianza en mí para, de alguna manera, apoyar como embajador este
este congreso, que finalmente, bueno, pues se ha tenido que posponer por las causas que todos conocemos, pero bueno, como digo, un honor para mí estar apoyando este evento de estas características y bueno, que alberga esta serie de valores, ¿no? Respecto a cómo estamos pasando, pues coincido mucho con María, ¿no? Hay dos cosas que para mí las he enfocado de la misma manera. No estoy en activo como alrededor del fútbol, pero sí lo estaba de otra manera. Y es algo que hablaba con mi hija, ¿no? Que esto no son unas vacaciones, que es importante tener unas rutinas y, bueno, pues pasar de la mejor manera posible para mí es que esto sea productivo, ¿no? De alguna manera. Ella sigue con su formación académica, haciéndolo vía online, y yo pues aprovecho en casa para hacer todas esas tareas que siempre uno va posponiendo, pero madrugamos y nos acostamos ya lo suficientemente cansados. Hoy es viernes, así que el sábado y domingo pues lo dedicaremos a disfrutar, a ver películas, a divertirnos, porque realmente no quería que todos los días de este confinamiento fueran iguales, ¿no? Yo quería diferenciar de lunes a viernes y sábado y domingo para poder disfrutarlo, ¿no? Si todo sería de la misma manera los días se nos iba a hacer demasiado largo. Así que, bueno, un ratito para entrenar también, porque es algo que me gusta y que necesito hacer diariamente. Y luego, pues eso, tiempo para mis obligaciones y mi hija las suyas. Vale, muy bien, sí. Hay que mantener algunas cosas, pero igual, ¿no? A la vez también, lo que estábamos hablando ayer es que es importante también aprovechar para poner en papel proyectos que tengamos en la cabeza, ¿no? Aprovechar un poco algo de este momento más concentrados, más en casas para poder también sacar grandes proyectos, grandes ideas, que al final de la crisis es el momento que salen las innovaciones, donde la gente empieza a poner la cabeza a pensar, ¿no? Bien, entonces salimos del mundo COVID, por favor, vamos a enfocarnos en otros temas y hablar de cosas que nos inspiren, que de aquí saquemos algunas inspiraciones para nuestras vidas. Bien, aquí un poco para conocernos un poco, ¿no? Primero quería preguntar a vosotros algo más introductorio, saber un poco de vosotros dos, de primero punto, de cara, siempre quisieron dedicarse al fútbol. Y contar a nosotros cómo fue en esta época, cuando niños, cuando adolescentes, de la práctica del fútbol, vuestro día a día, cómo fue este inicio y los retos que vosotros han enfrentado desde el principio. Voy a empezar ahora al revés, que nos cuente primero Aitor y luego cuenta María. Como un poco de limpieza de todo para que podamos de cierta forma ver cómo fue que empezaron vuestra carrera y literal, hasta el punto que tomaron la decisión de yo quiero ser profesional en esto. Bueno, pues yo creo que lo mejor que me pasó es que nunca pensé, ¿no? En ser futbolista. Yo simplemente jugaba al fútbol desde que era un niño. De todas las fotos que hay en los álbumes que mi madre nos hacía y nos recopilaba, estoy pegado a un balón. Vale. No lo hice. Aitor, un momentito nada más, perdona la interrupción, Sí. pero ya te dejamos de escuchar. No sé si tu micrófono está en mudo, pero... ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. No sé dónde me he quedado. También. No sé dónde... Para mí en el principio de todo. Ah, vale. De que siempre en las fotos con su madre, de las fotos que su madre le sacaban, siempre estaba pegado a un balón de fútbol. Sí, era lo único que realmente me apasionaba, ¿no? Que dejaba de lado todos los otros tipos de juguetes, aquellos primeros ordenadores de videojuegos, nunca fueron algo que me llamara la atención. Decía que siempre mis padres tenían la costumbre de llevarnos a algún monte los fines de semana y ya podía ser una cuesta, una pendiente que yo sacaba mi balón, luego me pasaba todo el día yendo a por él, pero el caso es que yo iba siempre pegado a un balón, era realmente lo que me apasionaba. Cada rato libre que tenía era para jugar al fútbol, pero como decía, no lo hacía pensando en un fin. En aquellos años para mí simplemente era la satisfacción que me provocaba, ¿no? Jugar al fútbol.
Eso es algo que a diferencia de hoy, estoy viendo, luego si queréis podemos profundizar, qué es lo que veo que está sucediendo hoy con los jóvenes, ¿no? Que ven quizá el fútbol como algo aspiracional, como la manera de alcanzar algo o un estatus en un momento dado. Para nosotros el fútbol era una pasión. Nosotros no conocíamos en aquel momento ni el coche de Goicoechea, ni el peinado de Sarabia, ni qué tatuajes tenían aquellos jugadores de esa época, ¿no? Yo creo que la repercusión mediática que tiene el fútbol hoy ha distorsionado un poco y lo que más me gusta es que era algo muy puro, ¿no? Nosotros lo disfrutábamos, quería ser futbolista porque era lo que más me gustaba en el mundo, pero tampoco tenía muy claro que eso era, te podía proporcionar una serie de cosas, ¿no? A diferencia de que hoy sí que ocurre. Y así poco a poco fui quemando etapas, cumpliendo, disfrutando de lo que hacía, jugando sin pensar más allá. Y de jugar en el equipo de mi colegio, pues pasé al Alavés, que porque yo soy de Vitoria, aunque mucha gente piensa que soy de Bilbao, porque llevo muchos años aquí en Bilbao, pero soy vitoriano. Y de ahí al Alavés, sin darme cuenta, ese mismo año debuté con la selección española sub-15, sin darme cuenta. De verdad que estas cosas me iban llegando sin esperarlo. Y así poco a poco fui quemando etapas, ¿no? Hasta que, bueno, pues ya se acercaba y ya con 18, 19 años, pues entendíamos o empezábamos a pensar que podía ser algo que, bueno, pues a lo que me podría dedicar o de lo que podría vivir. No obstante, mi familia lo tuvo siempre muy claro, yo creo que también, y siempre acompañé todo esto con mi formación, ¿no? Con mis estudios. Inicié mi primera carrera universitaria en San Sebastián, Humanidades y Empresa, mientras estaba en el Eibar y luego cedido en el Albacete. Ahí ya se me complicó un poco más por la distancia. Pero bueno, siempre tenía esa inquietud también, ¿no? Y aunque ya había dado el paso o había tenido la suerte de estar en el fútbol profesional, siempre he tenido otras inquietudes, ¿no? Recuerdo en Sevilla también, el primer año me matriculé en Magisterio de Educación Infantil. Bueno, el segundo año ya no lo pude continuar porque empezaron las prácticas por las mañanas en guarderías y yo por la mañana tenía que ir a entrenar. Pero bueno, como digo, lo importante es que el fútbol sí que siempre fue mi pasión y llegué de alguna forma a la profesionalidad sin haberlo buscado explícitamente o expresamente en los primeros años. Vale, bien. Y tú, María, cuéntanos cómo fue de niña en este mundial, por ejemplo, en Brasil. Nike ha sacado una publicidad con Andrés Alves, que juega hoy en Roma, que ella nunca quería jugar con una muñeca. Y que lo que hacía cuando ganaba una muñeca es que sacaba la cabeza de la muñeca y la hacía de balón y iba a jugar fútbol. Cuéntanos tú a nosotras cómo era en este sentido, ¿no? Y desde niña y esta cuestión después hasta llegar a la profesionalización. Bueno, yo tengo también unos inicios que no tenían nada que ver con el fútbol. Yo estuve nadando hasta los 14 años, compitiendo a nivel nacional por toda España. Y la natación a mí lo que me enseñó es superarte a una misma, que creo que eso es muy importante y lo tenemos que tener siempre en cuenta, aunque hagamos un deporte colectivo, y el sacrificio. Me pasaba horas y horas y horas a lo largo del día mirando una línea y con la cabeza abajo de agua prácticamente sin hablar con nadie. Entonces ahí aprendí esos valores de superación que para mí hoy en día son tan importantes. Sí que es verdad que siempre, aunque estaba nadando, mi entrenador Marco me reñía porque en los tiempos libres pues estábamos con todos los niños jugando al fútbol. Y ahí donde estaba María del Mar, jugando al fútbol. Y así fui poco a poco jugando, siempre con mis amigos. Nunca he estado en ninguna escuela hasta que con 15 años le dije ya a mi madre que quería federarme en fútbol. Mi madre se echó un poco las manos en la cabeza al principio porque venía de la natación y iba a un deporte completamente opuesto, pero aún así después lo entendió perfectamente. Y con 14 años pues resulta que empiezo a jugar en Castilleja, que es un pueblo de al lado mío, allí de Bormujo. Y sin darme cuenta, en 4 años, pues estoy jugando en primera división femenina, en aquella época que se llamaba Superliga, con el Hispalí.
A partir de ahí sí que tenía muy claro que mi vida siempre iba a estar vinculada al deporte, por eso también mi formación académica, soy licenciada en Ciencia del Deporte y lo que entendí es que aparte y en esos momentos, si miramos hace 20 años atrás, que del fútbol femenino prácticamente había muy pocas jugadoras o entrenadoras que se podían mantener, podían tener un nivel económico bueno, ni siquiera para su día a día, teníamos siempre que estar trabajando, estudiando, haciendo otras cosas y hasta día de hoy que afortunadamente me siento una profesional del fútbol en todos los aspectos porque me dedico 24 horas al fútbol, a entrenar, al club, a todas mis jugadoras y sí que ahí noto mucha evolución o notamos la evolución que ha sufrido el fútbol femenino, sobre todo en estos 4 años. Vale, súper. Sí, es como lo máximo es oír que jugar fútbol era mi juego, ¿no? Juego de niño. Y nadar era mi profesión. Y luego que cuando quería despegarme era a jugar fútbol, ¿no? Sí. Fenomenal. Además, una cosa que yo he hecho en falta hoy en día, y supongo que allí también Aitor y los asistentes estarán de acuerdo con nosotros, creo que el fútbol se está desvirtuando mucho porque antiguamente jugábamos mucho en la calle. Y eso a día de hoy, el fútbol de la calle se ha perdido y yo sin tener esa base que a lo mejor jugadoras de hoy sí lo pueden tener, que pasan por todas las etapas formativas en fútbol, yo eso no lo tuve. Yo aprendía con mis amigos, jugando en la calle, terminando de estudiar y te bajaba. Y yo ese fútbol sí que lo he hecho en falta. Sí, me imagino. Yo siento un poco eso también, ¿no? Pero de Brasil aún todavía hay mucha gente que juega en la calle, pero sí que también hay la disputa con los videojuegos, esto está cada vez más fuerte, pero ojalá que podamos ahora que estamos todos presos dentro de nuestras casas, que valoremos un poco luego lo que podemos hacer fuera, ¿no? Y que jugar al aire libre sea cada vez más el principal juego de nuestra vida, ¿no? Que así también nos hace crecer, ¿no? Nos hace aprender muchas cosas, que de verdad era muy buena esta época nuestra, esta es la verdad. Bien, Reyes, te toca, ¿no? Creo que tiene algo ahí a preguntar. Y después del origen, de ver un poco esas primeras pataditas de balón, María, me gustaría saber un poquito, ya orientándolo a liderazgo, porque considero que ser entrenador requiere de unas habilidades de liderazgo muy importantes y diferentes a las que luego comentaremos con Aitor, que puede ser en un vestuario, ¿no? Como futbolista o incluso pues ya liderando una empresa, ¿no? Pero como entrenadora, a mí me gustaría conocer, y seguro que a todos los asistentes les interesa, ver un poco cómo ves tú qué habilidades son las que consideras que son más importantes para gestionar un vestuario, si pueden ser diferentes al llevar un vestuario femenino o podría ser igual al gestionar un vestuario masculino. Y, y ya que te mojes un poquito, a ver qué cualidades tienes tú, qué te hace especial a ti, por qué Pri es una entrenadora potente y qué tiene de especial para que lo transmitas con nosotros en cuanto a habilidades de liderazgo. Micro. ¿Ahora? Sí. Yo creo que es mejor ahora que vamos a estar hablando Mónica, Aitor, María y yo un poco a la vez. Dejamos los micros abiertos y si se escucha mal, pues ya cerramos. Pero como ahora vamos a cruzar un poco preguntas, los dejamos abiertos si queréis. Vale. Yo hay una cosa que tengo muy en cuenta a la hora de ser entrenadora y que para mí me marcó también mi vida ahora de entrenadora a cuando era jugadora, que era, siempre tengo una frase y es que no voy a hacerle a la jugadora aquello que a mí me hizo tanto daño cuando yo era jugadora. Entonces sí que necesito, sí que creo en que los entrenadores tienen que tener capacidad comunicativa, tienen que tener ese liderazgo para poder ganarte la confianza de tu equipo, que el respeto se gana, que no se impone. Si conseguimos nosotros los entrenadores, sí que podemos llegar a imponer,
pero creo que cuando realmente tú te ganas el respeto de tu jugadora, no necesitas imponerle nada, sino que ellas ya saben cómo va a surgir, cómo va a ir el día a día. Por lo tanto, para mí eso también es importante. Y un aspecto fundamental para mí es la empatía. No podemos olvidar que son jugadores de fútbol, o en mi caso jugadoras de fútbol, pero que antes de ser jugadoras de fútbol son personas. Entonces, intento ser una entrenadora que siento empatía, porque muchas de las decisiones que yo tomo a día de hoy también lo han tomado conmigo, y ser cómo se pueden llegar a sentir en algunos momentos, y ser una entrenadora cercana, marcando muy bien las distancias, pero creo que esa cercanía hace que las jugadoras al final confíen en ti, se acerquen, tratarlas como personas. Para mí esos son aspectos fundamentales, y todo ello se lleva a través de tu profesionalidad. Si eres profesional, si te comprometes con el proyecto, te comprometes con todas las jugadoras, creo que se saca mucho más rendimiento, y todos esos valores lo que hace que María Pri pueda ser diferente a cualquier otro entrenador, al igual que otro entrenador será diferente a mí. O sea, Pri, ¿importa entonces el género para ser un buen entrenador? Para mí no. Creo que esos son valores y son actitudes que me da igual trabajar con hombres que trabajar con mujeres, al igual que hay muchos vestuarios y muchos equipos femeninos que lo entrenan hombres. Así que yo considero que todos somos entrenadores y que tenemos que ser profesionales como tales, que al final el fútbol, la idiosincrasia del fútbol es la misma para un equipo femenino que para un equipo masculino, y como tal nosotros tenemos que actuar sin esa distinción de género. Muy bien. Sí, efectivamente, en este terreno no hay género, y el liderazgo pues puede ser perfectamente ejercido tanto por una mujer como por un hombre. Y en el caso de Aitor, lo hablaba antes, ¿no? Que también hay un liderazgo en el vestuario muy importante, también los jugadores sois líderes en mayor o menor medida. Y también por tu experiencia, aparte de que me comentes un poco esto, cómo lo ves y lo que ha comentado Pri, quiero también preguntarte que qué nos puede faltar en España para poder ver a una mujer entrenando, como podría ser María, un vestuario masculino, pero de primer nivel, haciendo las cosas de manera ya más igualitarias, ¿no? Por talento. Bueno, en la primera parte, lo que comentas, bueno, estoy totalmente de acuerdo en la manera de entenderlo, ¿no? Que explica María. Me hubiera gustado, creo, que una entrenadora o un entrenador viéndolo con la perspectiva que explica María Pri, porque para mí como jugador es precisamente eso, es lo que esperaba de un entrenador, ¿no? Yo creo que hoy en día ya técnicamente un futbolista en primera división ya hay poco que enseñarle. Tácticamente probablemente también todo ya está, como decía aquel, ¿no? El fútbol ya está todo inventado. Es difícil hoy que una estrategia o que un planteamiento táctico sorprenda en exceso al contrario, ¿no? Está claro que hay una parte analítica, hoy se recogen muchos valores para hacer los distintos planteamientos, pero bajo mi punto de vista también coincido en María que esa parte de la empatía, esa gestión de emociones y de talento es lo que hace más, es la parte, el valor más importante de la figura del entrenador, sin duda. Yo creo que hoy, no sé, a mí sí pienso, tampoco los voy a nombrar porque esto es un tema de gustos, pero los que podemos entender como los mejores entrenadores o entrenadores referentes en el mundo, para mí todos ellos son grandes gestores de vestuarios, ¿no? De talento. Yo creo que poder motivar durante toda una temporada, tener, bueno, pues de alguna manera a toda una plantilla, porque sabiendo que a veces solo pueden contar con 11, pero hay otros 25 que en un momento de la temporada van a tener que participar y estén preparados para ellos. Creo que esta parte emocional que hacía referencia a María es la
la más importante, ¿no? Y yo creo que eso también, estamos hablando de talento, por decir de alguna manera, creo que no es un tema de sexo, eso no es ser hombre o ser mujer, yo creo que esas cualidades o esa manera de entender es independientemente del sexo, va en la propia persona y la manera que lo pueda entender. Por eso, bueno, hubiera estado encantado yo como una entrenadora como María. ¿Qué nos falta? ¿No te hubiera importado que No, en absoluto, en absoluto. O sea, yo ya me hacer llevo eso? muy bien entre mujeres. En todas mis pequeñas empresas, prácticamente la mayoría de mis equipos están conformados por mujeres. En casa vivo con mujer. Soy el chico entre dos hermanas. Como veis, he tenido una capacidad de adaptación al mundo mujer del cual estoy encantado. O Te sea, invitamos a ser embajador de una empresa que enfoca en mujeres. Está a tope con nosotros ya. No lo dudé, no Que lo te dudé. Como piden. el Pinto Reyes, dije, esto es para mí, está claro. No, a ver, yo, de verdad, no sé, ¿qué puede faltar en el fútbol español para ver una mujer? Eh, no lo sé, yo creo que será tiempo. O sea, es cuestión de tiempo, porque estamos viendo ahora la evolución tan rápida que está teniendo el fútbol profesional, ¿no? Porque es algo relativamente reciente comparado con lo que es el desarrollo profesional, hablando del fútbol masculino. Entonces yo creo que es tiempo, habrá una primera vez, habrá alguien que esté dispuesto y que se le ocurra dar una oportunidad y servirá para que todas las demás personas vean y entiendan que eso también puede funcionar. Yo estoy convencido, pero igual que en las grandes compañías, en otros sectores, no en el fútbol, no en el deporte, en otras grandes compañías también se empieza a ver CEOs mujeres, a consejeras delegadas. Entonces, bueno, yo creo que solo es cuestión de tiempo y que alguien tenga la oportunidad, o dé la oportunidad, perdón. Ahí vamos, que alguien dé la oportunidad. ¿Qué falta en quien gestiona el fútbol por aquí? Y ahí vamos a hablar de España. Si quieren, vamos a Brasil, porque allí también nos queda mucho. ¿Qué falta al fútbol aquí para ser más profesional? Y que este tipo de pregunta, de esta diferencia entre hombres y mujeres, no formen más parte de una entrevista como la que estamos haciendo hoy. ¿Quién quiere empezar? Les doy la elección. No, bueno, si queréis, yo digo lo que yo pienso de este tema. Yo pienso que ahora mismo a esta situación, para mí lo que falta es normalidad y dejar las etiquetas. En el momento que no diferenciemos tanto de género o de fútbol masculino y fútbol femenino, será cuando todo vaya fluyendo de la mejor manera posible y todo vaya fluyendo de manera correcta y conforme vaya necesitando en ese momento el club, la sociedad. Creo que ese cambio se tiene que producir también a nivel de sociedad y lo estamos viviendo, porque si no, no existiría las marchas las reuniones del 8M. Creo que eso es algo que estamos viviendo ahora mismo y que si conseguimos que entre todos le demos esa normalidad, llegará un momento que no exista o que no haya esa diferenciación continuamente. También considero que hay un aspecto importante que es el tema cuantitativo. Es decir, a día de hoy sí que es verdad que el número de entrenadores es mucho mayor que el número de entrenadoras. Todo eso, como ha dicho Aitor, va a ir cambiando con el tiempo y ahí es donde yo quiero llegar con darle normalidad. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir rompiendo barreras poco a poco y esperemos que el día de mañana pues haya una entrenadora en un equipo profesional masculino, porque en ese momento sí considero que ya no estaremos diferenciando continuamente con las etiquetas. Muy bien. He puesto la slide, creo que lo podéis ver, porque como María has hecho mención a los números, ¿no? Y a que es verdad que la realidad es mayoritariamente masculina, y yo soy de las que opina también que la naturalidad es muy
importante y sobre todo que no pasa nada por reconocer que un sector es mayoritariamente masculino o es mayoritariamente femenino. No pasa nada, hay que aceptar la realidad como es y trabajar dentro de esa realidad, ¿no? Y trabajar en el talento. Ahí los números que os mostramos, el 9% es de mujeres que están en comités ejecutivos a nivel de posición ejecutiva que toman decisiones a nivel del fútbol mundial, ¿no? Es un número muy, muy, muy bajo porque al final la toma de decisiones, que luego comentaremos un poquito, es muy importante para ir cambiando el resto del fútbol, ¿no? El 7% es un poco lo que tú te estabas refiriendo, María, 7% de entrenadores son mujeres de la totalidad. Y en cuanto a árbitros mujer, 10%, con lo cual los números, pues fijaros si tenemos que seguir trabajando para que, por lo menos si hay una persona más que quiera hacerlo, que no tenga esa barrera, ¿no? Si hay 100, pues para que no haya barreras para ninguna. Yo creo que... Y no sé si hay sí. Bueno, yo creo que coincido en todo lo que estáis comentando. Y por eso un poco quizá lo más global que hablaba era el tiempo, ¿no? Para alcanzar, como decía María, pues ese número. Yo creo que hace muchos años, como realmente no era una opción real para quienes comenzaban, ¿no? Estamos hablando de una futbolista que ha sido, una persona que ha sido futbolista profesional, que ha llegado a la élite empezando a jugar al fútbol con 15 años, ¿no? Y hoy en día os podéis imaginar que en el fútbol, un chico que empiece con 15 años a jugar al fútbol, no tendría la posibilidad, ¿no? de en ese poco tiempo alcanzar la élite. Hoy en día las niñas, ya desde muy pequeñitas, y Reyes sabe, yo tengo mi hija que juega fútbol, que le encanta y empezó desde muy pequeña. Y ha tenido posibilidades desde los 6 años que empezó a jugar al baloncesto y un día dijo, papá, quiero jugar al fútbol. Y evidentemente teníamos muchas alternativas y vimos opciones. Nunca tuvimos un problema de encontrar un sitio, incluso saber o poder elegir, ¿no? No tuvo que ir a jugar con un equipo de chicos, tuvo la oportunidad en Vizcaya, al menos hay muchas posibilidades, cada vez más en todas las comunidades de equipos femeninos, está mucho más normalizado. Nuestras hijas hoy en día pueden jugar sin que nadie les mire raro, teniendo campos en condiciones, entrenadoras y entrenadores formados y que lo hacen de una manera vocacional. Entonces creo que todas estas generaciones que han podido empezar ya de muy jovencitas, que están llegando, bueno, yo ahora he tenido oportunidad, diré francamente, veo más fútbol ahora femenino de distintas categorías que casi del masculino, ¿eh? Honestamente me gusta y veo un nivel altísimo en categorías de infantil, cadetes, de fútbol de mucho nivel. La liga actual ahora, esta segunda liga que se ha creado, me parece un nivel altísimo el que están demostrando esas jugadoras, que son jugadoras que ya están compitiendo con 16 y 15 años incluso, ¿no? Entonces, todas estas futbolistas también seguirán muchas el camino que, como María, ¿no? Que una vez terminada su carrera han decidido seguir su vocación como entrenadoras. Y este número, este 7%, pues irá creciendo y con ello el talento, con ello la formación y las posibilidades. Yo estoy seguro que pasado unos años todo esto se va a normalizar, porque ha habido un trabajo y bueno, pues gracias a gente como vosotras, gente como María, que en su momento cuando empezaba seguro que no tenía el apoyo. Mi alrededor tenía un montón de amigas que estaban practicando, ¿no? Y ellas pues hicieron ese camino, abrieron. Yo también recuerdo cuando en el Atleti, en mi primera época, el Atleti ha sido uno de los clubes históricos, ¿no? El Atleti femenino fue de los primeros clubes que le dio una cierta importancia también, ¿no? También con el Levante, que es otro club histórico a nivel femenino. Y nada tiene que ver lo que hoy, ¿no? Las condiciones en las que entrenan. Hoy el equipo femenino tiene una instalación, tiene una zona de tratamientos individualizada para un área, digamos, específica para ellas. Antes tenían que compartir, esperar que algún campo se quedara libre, un horario que no ocuparan los equipos masculinos. Yo creo que todo esto está evolucionando y gracias a ese esfuerzo que hicieron muchas de las compañeras de María de esas generaciones, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Yo simplemente quería destacar, antes de que continúe María, es muy interesante conocer los datos porque en el fútbol yo considero personalmente que nos faltan bastantes datos, sobre todo relacionados con igualdad. Y este documento, por ejemplo, que viene de FIFA, que es de la slide que veis, del último report del año pasado de Women's Football, es muy interesante por eso, porque podemos verdaderamente conocer los números reales de asociaciones miembro y de licencias federativas de mujeres, de niñas que compiten o que juegan o que tienen su licencia federativa, y una vez que conozcamos los números se pueden crear las estrategias adecuadas para cambiarlo o simplemente para normalizarlo. Evidentemente, si no hay licencias de muchas mujeres o de muchas niñas, no tendremos que trabajar en una estrategia para otro país que tenga muchísimas licencias, ¿no? Tenemos los casos de Estados Unidos, que es muy diferente al caso que puede ser cualquier otro país, pues incluso pues de Europa, ¿no? Entonces, hay que adaptar, hay que conocer los números y por eso hoy también nos parece importante traeros algún dato para que también estéis siempre pendientes de este tipo de documentos que están online y que se pueden visitar en este caso, la página de FIFA. Y María, no sé si quieres añadir algo más de este punto o cambiamos un poquito a que Mónica nos cuente cosas un poquito más de marketing en el fútbol femenino. Perfecto. Muy bien. Vale. Pues ahí bien, cogiendo este punto de los datos, vemos aquí a la diapositiva que pongo. Ahí también tiene algunos datos del último super éxito del Mundial Femenino, que creo que es importante, que va un poco en línea con lo que estaba contando Aitor, ¿no? Hoy se ve, sí, muchísimo más niñas. Vosotros han visto a mi niña aquí detrás, ¿no? Venía con un balón de fútbol preguntando, mamá, ¿dónde está tal cosa? Que ni la entendí, que he dicho, sale de aquí, que estoy trabajando. Pero ojalá, es esto, ¿no? Es como vemos cada vez más niñas jugando, y eso hace parte, creo que de un trabajo muy fuerte, creo, no, estoy segura que esto hace parte del trabajo que viene haciendo FIFA, que desde 2015 y luego para 2018 ha implantado la estrategia de desarrollo del fútbol femenino, ¿no? Y dentro de esta estrategia de ellos tienen como objetivos aumentar la participación de las niñas y potenciar el valor comercial que tiene el fútbol femenino y sentar estas bases, ¿no? Hacer con que cada vez más tengamos más personas interesadas en desarrollar el fútbol femenino trabajando en esto. Bien, dentro de este plan, la meta principal que ellos tienen cuando hablamos de tratar de aumentar la participación, simplemente es llegar en 2026 con 60 millones de niñas, de mujeres jugando fútbol. ¿Vale? Este es un número súper ambicioso, pero que están trabajando en esto. Y ahí contamos un poco de números que tienen que ver con esto, porque acaba que es un ciclo, ¿no? Cada vez más que tengamos más niñas, estas niñas van a estar más interesadas en fútbol, luego algunas de estas van a salir para ser entrenadoras como PRI, o van a ser gestoras dentro de una entidad, que van a ser abogadas de marketing, o preparadoras físicas, nutricionistas, fisioterapeutas, lo que sea, pero seguirán dentro de este ciclo de alguna forma, ¿no? Y al final, los números que ponemos es que cuanto más gente tenemos, más interés también vamos a tener, porque son más personas jugando, más ligas que están siendo cada vez más profesionalizadas, y lo que pasa es que el interés de las marcas, de la televisión, pasa a ser también con otro ojo, ¿no? Hemos visto un número que para mí es grandísimo, y una vez hablando con Conmebol, este número fue como algo wow, que Conmebol lo ha mirado a las vísperas, cuando hablamos a las vísperas de la Libertadores este año en Ecuador, el número de que el Mundial Femenino ha alcanzado 1.1 billón de personas durante su transmisión. ¿Por qué esto? Solo Brasil representa una gran parte de esto. Brasil fue el país que más ha asistido la final entre Estados Unidos y Suecia.
Nosotros no estábamos en la final y fuimos al país que más hemos asistido. Por la primera vez, Brasil ha tenido el Mundial Femenino transmitido en televisión abierta. Nunca ha pasado esto en Brasil. Somos el país del fútbol. Hasta otro día, masculino, no el femenino. Entonces, por la primera vez, el Mundial ser transmitido en la televisión abierta y nosotros simplemente fuimos el país que más hemos visto en la final. La audiencia de la semifinal, que para mí fue el mejor partido que he visto en mi vida, de masculino, de femenino y de cualquier cosa, Inglaterra y Estados Unidos, que no he parado de verlo ningún segundo, estaba ahí en el Mundial, pero en Inglaterra fue el partido con la mayor audiencia en la historia de la BBC. Fue más visto que la final de la Champions entre Chelsea, entre Tottenham y Liverpool. ¿Cómo te puedes imaginar? Son números que cuando nosotros nos fijamos, el interés de las personas está ahí. ¿Y por qué? Esto, en un dado momento, va a llegar a que sea, ¿no? Y que haga esta rueda pasar a ser la normalidad, como estábamos hablando. Y ESPN, por ejemplo, tiene los derechos de transmisión de la Liga Americana, ¿no? De la NSWL, y tiene la transmisión ahí. A partir del Mundial, ellos han cerrado este contrato para que sea transmitido para el mundo todo, globalmente. El interés en el fútbol femenino y aún más ahí en Estados Unidos, después de más un Mundial que ganan, es cada vez mayor, cada vez más grande. Entonces, si por ESPN la gente puede ver a Maggie, a Alex, a cualquier una de las jugadoras que conocemos y que tienen este super fútbol para enseñar, ESPN está llevando ahora para el mundo todo. Hablamos de marcas, hablamos un poco, salimos de las transmisiones, ¿no? Grandes marcas que vemos ahí. Yo creo que de las 4 que he puesto, no hay una que nadie conozca, ¿no? Visa ha cerrado un contrato de 7 años con la UEFA solo para el fútbol femenino. La Champions femenina es de ellos, todos los subis femeninos son de ellos, o sea, están ahí, súper enfocados en trabajar el fútbol femenino con su marca, ¿no? Entonces, Alibaba igual, ha invertido más de 100 millones de euros, más o menos. Esta era la cuenta, cuando he hecho la cuenta era como 500, no me acuerdo ahora el número, esto en el dinero chino, pero en formación y desarrollo de la selección china. Budweiser también, después del Mundial Femenino, ha anunciado seguir con la Liga Americana, pero lo mejor, en la final del Super Bowl de este año, que con Shakira, J-Lo en Miami y todo, Budweiser, el spot de ellos, tenía las jugadoras campeonas del mundo en el spot. El spot traía como el típico americano, y ellos ponen, el típico americano también es tener grandes jugadoras de fútbol. Y Nike, que hablar de Nike, ¿no? Nike simplemente ha cambiado su estrategia, ha direccionado literal su estrategia a atacar el mundo femenino en fútbol, porque en running ya lo hacían, y de los buenos resultados que tenían en running, también lo llevaron a hacer en fútbol. En el Mundial en comparación con el Mundial anterior, ellos han crecido 150% de ventas de los productos de ropas femeninas y 200% de ventas en las camisetas de las selecciones femeninas. Brasil, por ejemplo, fue la primera vez que Nike ha puesto a venta la camiseta que han diseñado estrictamente para las mujeres. En 2015, en el Mundial de Canadá, ellos hicieron esta camiseta para la selección brasileña, pero no la pusieron a venta. Ya en 2019 han dicho, no solo pusieron esta, como pusieron de todas las demás selecciones que llevaban también. Estados Unidos, Holanda, bien, las tiendas de Nike estaban ahí, ¿no? Bien, ya no hablo más y pregunto, ¿no? Y preguntamos. Hablando esto,
no es más un tema de moda, ¿no? Yo creo que está muy claro con los datos que tenemos, con los datos que ha puesto Reyes, que la cosa sí aún es pequeña, pero la cuestión del empoderamiento de la mujer es algo que sí, que está muy de moda y todo, pero nosotros todos sabemos que esto ya deja de ser solamente la moda. Y los números de grandes empresas invirtiendo en esto es porque no es solamente algo puntual. La pregunta entonces viene, ¿qué pasos entienden vosotros dos que después de este crecimiento que estamos viviendo del fútbol femenino deberían ser dados por los clubes, por las entidades locales en términos de gestión para que estos buenos números dejen de ser solamente de 4 en 4 años o de grandes competiciones como Mundial, una Champions o algo así? Que estos números pasen a ser de nuestro día a día, ¿no? ¿Qué exactamente necesitamos hacer para que localmente tengamos cada vez más números récords de partidos, no solamente entre un Barça y un Atlético de Madrid, o entre un Atlético de Madrid y un Athletic Club? ¿Sabes? Que cada vez más los clubes también puedan presentar buenos números y recibir buenos patrocinios y recibir más visibilidad en la televisión y estas cosas. ¿Qué sería alguna cosa que vosotros creen que sea necesario hacer para tornar una realidad más local y más de nuestro día a día? Hablé muchísimo, me callo. Bueno, yo creo que nosotros, y ahora sí, haciendo hincapié en el fútbol femenino, creo que necesitamos ser profesionales en todos los aspectos y con lo que eso conlleva. Es verdad que el convenio que se ha firmado es para ayudar a que el fútbol femenino cada vez sea más profesional, pero esa profesionalidad no la dejaría solamente en tema contractual y de salario, sino también instalaciones, qué servicios tienen las jugadoras por parte del club, qué aportan esos clubes, qué difusión le hace, porque ahí sí que notamos muchísimas diferencias entre los diferentes clubes que hay en Liga Iberdrola, porque esa es una realidad. Creo que en el momento que todos los clubes dentro de sus posibilidades consigamos que el equipo femenino cada vez sea más profesional y que su primer trabajo, entre comillas, sea el fútbol, vamos a conseguir estar más preparadas, que las instalaciones sean mejores para que a la hora de retransmitir los partidos sea más llamativo y más visual y más bonito para el espectador y el aficionado, porque eso es lo que queremos y eso es lo que el espectador detrás de la televisión busca, y creo que esa es la línea por la que tenemos que luchar todos y todo el mundo ponemos de nuestra parte. No diferenciar tanto por clubes, porque al final cada club, al igual que pasa en el masculino, tiene una posibilidad y tiene unos recursos u otros, pero intentar entre todos que ser lo más profesionales posible para que lleguemos a muchísima más afición, lleguemos a muchísimas más ciudadanos, y eso permita que esas marcas cada vez tengan como objetivo quiero poder patrocinar al equipo femenino porque este equipo femenino me da qué determinados valores, porque al final cada club y cada equipo aporta unos valores diferentes que va a estar relacionado con unas marcas, pero cuanto más visual y a más gente lleguemos y a más personas lleguemos, creo que eso nos hace que el camino con el marketing pueda llegar a ser un poco más fácil. Héctor, ¿quieres comentar algo? Bueno, pues en la línea que estáis comentando, creo que es una realidad, indudablemente, bueno, pues momentos deportivos como Mundial, ¿no? O eventos de estas características llaman la atención para que marcas como las que comentas y otras muchas pues estén presentes, ¿no? Cubriendo. Creo que es un dato muy significativo porque estas compañías, para invertir esas cantidades altísimas de dinero, es porque lógicamente han hecho unos estudios previamente para ver y entender que hay un retorno, ¿no? Y que va a haber un impacto. Se está generando más visibilidad, hay cobertura de medios de comunicación. Aquí en España hemos pasado de ver un único partido por jornada
a ver varios partidos por jornada. Pero claro que todo esto va de la mano, ¿no? Los medios de comunicación y las marcas, es difícil que haya marcas que estén dispuestas a invertir o a patrocinar si no se le da visibilidad. Entonces, un poco ese círculo el que hay que cerrar, creo que se está haciendo, pero tampoco se debe entrar mucho en las comparaciones, ¿no? Porque si intentamos comparar el fútbol femenino con el fútbol masculino, ahí empezamos a tener un problema, porque lógicamente el fútbol masculino lleva una trayectoria de muchos más años y maneja unas cifras que son, bueno, no sé cómo calificarlas, ¿no? Pero ya no solo respecto al fútbol femenino, sino cualquier otro deporte masculino, las cifras que mueve el fútbol están muy lejos de las que mueve el ciclismo, las que mueve el balonmano, hablando de masculino incluso, ¿vale? Entonces yo creo que el fútbol femenino no debe estar en una constante comparativa con el fútbol masculino, porque aquí, sobre todo, bueno, aquí en algunos países, porque en otros pues puede ser el cricket mucho más interesante para el país que lo que puede ser el fútbol, pero lógicamente aquí en España, en Europa y en muchos de los sitios, el fútbol masculino a nivel económico está muy por encima de otras disciplinas, ¿no? Yo creo que lo importante ya es que el fútbol femenino tiene su propia esencia en sí mismo y ya ha despertado el interés para que haya patrocinadores, para que el público acuda. Estamos viendo ya campos, ¿no? que reciben 35.000 espectadores para ver un partido de fútbol femenino. Yo creo que esto hace años pues no se podía plantear, ¿verdad? Que todo esto tiene medidas de apoyo, pero la gente se está movilizando. Todo esto antes se utilizaba, ¿no? la palabra normalizar, y esas, yo creo que tampoco debemos, o creo que se debe pensar que esto va a ser de un día para otro, un año para otro. Está claro que eventos como los mundiales, Eurocopas y luego las propias ligas pues van a ir generando un poco esa inercia. Pero pienso que se están haciendo las cosas bien, que queda mucho por hacer, por supuesto, queda mucho por hacer, y hay personas dirigentes que les corresponde, ¿no? Seguir haciendo y seguir apoyando para no frenar esta inercia que creo que ahora mismo es positiva. Bien. Sí. Un poco antes tenemos bastantes preguntas, Diego, ahora ya te daré paso para que podamos, a ver si María y Aitor pueden responder, que hay bastantes preguntas interesantes, pero solo quiero terminar un poco este bloque con una pregunta para los dos relacionado, porque estamos viendo las marcas, los datos y tal, y quería saber un poco si tenéis opinión respecto al COVID-19, la situación que hay ahora, que está afectando a toda la sociedad, a todo el deporte, no solo el fútbol, y también al fútbol femenino. Entonces, no sé si tenéis alguna valoración sobre qué consecuencias podemos tener en el fútbol femenino, que está en un crecimiento muy positivo, en un camino muy bueno, y ahora de repente viene esta crisis sanitaria que nos hace parar a todos, y inevitablemente también el fútbol femenino puede ser que se resienta, o pensáis que quizás pues no, porque al ser algo global, o dejar ahí unas pinceladas de vuestra opinión sobre la crisis y pasamos a otras preguntas. ¿Quién quiera de los dos o los dos? Bueno, lamentablemente creo que esta situación, esta crisis sanitaria, económica y social nos va a afectar a todos los ámbitos de estamentos. Yo creo que tenemos que estar mentalizados que en este viaje vamos a perder plumas todos, de una forma u otra. Pero no quita eso que todo lo que se ha hecho hasta ahora esto significa que se vaya a perder, ni muchísimo menos. Creo que además también es algo histórico, creo que nadie hemos vivido algo así. Creo que va a haber un antes y un después en la manera de percepción de la vida en general. Yo creo que a todos nos está sirviendo para hacer una reflexión a todos los niveles. Y creo que de esto, lamentablemente y desgraciadamente, hay personas que se están quedando en este proceso y estamos perdiendo gente, ¿no? que esto les ha pillado en una edad de riesgo. Pero aquellos que podamos seguir y salir adelante después de todo esto, habremos salido reforzados. Esto es una parte de aprendizaje. Indudablemente, todo esto que estamos hablando, cifras de patrocinios
Recuerdo en aquella crisis del 2008 que no era ni mucho menos como esta, y era más a nivel nacional, incluso no a nivel mundial. Y recuerdo que la primera parte que se prescindía en muchas de las empresas era la parte de patrocinios, era la parte de marketing. Entonces, indudablemente esto algo va a generar. Pero no pienso que sea algo que vaya a destruir todo lo hecho hasta ahora y lo que está haciendo, porque está muy bien hecho y se ha alcanzado. Yo creo que se ha ganado una credibilidad que va a perdurar ya indefinidamente en el tiempo. Vale. María, ¿quieres añadir alguna cosita? ¿Cómo lo estás viendo tú también, aparte de los entrenamientos y lo que comentabas al inicio con la competición? Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Aitor. Creo que esto va a marcar un antes y un después en la manera que nosotros tenemos de afrontar toda nuestra vida en el día a día. Y el otro día leí que muchas veces para todos los que estamos en este momento hablando de fútbol, hay muchas veces, y a mí personalmente me ha ocurrido, todo es fútbol, 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 y cuando ocurren crisis así te das cuenta que también hay otros valores y otros aspectos que muchas veces el fútbol no tiene tan consumido que no nos permite poder ver lo que tenemos alrededor. Así que también será un punto de inflexión, un punto donde nos tiene que servir para recapacitar, para en el fútbol femenino en este caso, pues seguir creciendo, creceremos de otra manera, intentaremos buscar miles de soluciones como se va a buscar en cualquier otro ámbito y no va a ser menos el fútbol. Así que nosotros lo que ya estamos deseando es que todo pase, que nos recuperemos todo el mundo lo antes posible, porque no es solamente una crisis de fútbol, es una crisis a nivel mundial y que aquí ahora más que nunca tenemos que poner todo de nuestra parte para sacar primero combatir el virus lo antes posible, y seguro que de aquí lo que estamos aprendiendo todos son alternativas para seguir creciendo, para evolucionar como personas, para que evolucione nuestro deporte, para que evolucionemos como sociedad, que creo que también es importante. Pues nada, muchísimas gracias. Yo volver un poco a lo que comenté para terminar un poco con nuestra presentación y ya dejar paso a las preguntas, como un poco conclusión por mi parte, con estos números, estos datos y todo lo que hemos hablado también a nivel de marketing y lo que estamos viviendo, es trabajar en estrategia, ¿no? El crecimiento del fútbol femenino, aparte de, por supuesto, la normalización, la no comparación, que ha hablado también Aitor, entre fútbol masculino ni femenino. O sea, hay que crear una estrategia diferente, personalizada y adaptada a la situación de esa competición y luego adaptada también a cada región, a cada asociación miembro, incluso ya a nivel regional de cada federación regional que tenemos aquí en España, también en ese número de licencias, con esos datos de gestoras deportivas, de directivas, de presidentas, para crecer a un medio y largo plazo, ¿no? Es una cuestión de tiempo y es una cuestión de sentarse a trabajar y de crear estrategias. Y con ese trabajo, y además en tiempos de crisis, es muy positivo que se trabaje en esa planificación y que se encuentren soluciones y creativas, que hablábamos el otro día también con Mónica sobre esto, de este momento de crisis, de estar un poco más encerrados, también nos inspira y nos provoca más creatividad. Pues es muy importante adaptarlo para crear estas estrategias y seguir creciendo en cuanto a fútbol femenino y mujer en el fútbol, ¿no? Nosotros siempre hablamos de los dos bloques y lo hacemos siempre de manera inclusiva, ¿no? Por eso aquí hemos traído a Aitor y María, porque consideramos que el talento no tiene género y que podíamos hablar con los dos para tener los dos puntos de vista que casualmente pues son muy similares, con lo cual demostramos que ese es el camino correcto, ¿no? Trabajar en conjunto. Así que, Diego, pues a ver si tenemos tiempo para cuantas más preguntas, mejor, para no dejar a nadie atrás. Gracias. Sí. Claro que sí, tenemos muchas preguntas aquí de nuestros participantes y de hecho hay un par para María que podemos
hacer directamente que nos vienen desde Grecia y Raúl, que preguntan, María, ¿tú crees que la falta de entrenadoras en el fútbol actualmente, en el fútbol femenino, se debe a una falta de confianza? Y dicho esto, también unimos a la pregunta de Raúl, que te pregunta, ¿cuáles son tus retos? Ahora actualmente, evidentemente, estás en el Levante, pero si tienes algún reto que quieras conseguir a largo plazo. Bueno, la falta de entrenadoras en nuestra competición a nivel nacional, sinceramente no sé a qué se debe, pero creo que va todo reflejado con lo que hemos estado hablando anteriormente de tiempo y del número de licencias de entrenadoras. Yo tengo jugadoras, el año pasado tuve en el Betis jugadoras que ellas quieren ser entrenadoras, pero que a día de hoy están jugando. Creo que ellas todavía no han sufrido ese cambio, esa evolución de poder decir, oye, pues ya mi carrera como futbolista considero que ha terminado y ahora me pongo a entrenar porque es mi pasión, ser entrenadora está vinculada al fútbol. Creo que en muchos momentos ese cambio todavía no ha ocurrido. En su momento ya, por ejemplo, Iraya, que es la entrenadora del Athletic Club B, de Sara Monforte en el Villarreal, o de Mila en su momento en el Fundación, son cambios que se van produciendo en el momento que tu etapa como futbolista termina. Supongo que habrá muchísimas jugadoras que el día de mañana van a ser entrenadoras, pero que a día de hoy son jugadoras activas y disfrutan con lo que están haciendo. Mi pregunta de cuál es mi reto. Al ser entrenadora de fútbol, algo que he aprendido con el tiempo es que no miro mi futuro. Intento aprovechar mi presente, porque eso es lo que me va a poder proporcionar todas las herramientas posibles para que el día de mañana, si me llega cualquier otra oportunidad, pueda aprovecharla. Entonces, no pienso que es lo que va a pasar, y menos en el mundo del fútbol, que los entrenadores, si los resultados, y más en alta competición, si los resultados no están acompañando, pues muchas veces se destituye, aunque estés haciendo un buen trabajo, pero es que somos así, el fútbol es así y es una realidad. Y con el paso del tiempo, cada vez más estoy valorando vivir el momento, disfrutar del momento, estar lo mejor formada en cada momento, porque eso es lo que me va a permitir que el día de mañana, si me llega cualquier otra oportunidad, un reto, qué es lo que puedo llegar a pensar, seguro que estaré preparada, pero para ello tengo que aprovechar y vivir el día a día. Muy bien, muy interesante. Quizá una más para Aitor, y con esto quizá podemos terminar resumiendo un poco las preguntas que vemos aquí. Aitor, estamos hablando de que el talento no tiene género. Y bueno, te quería comentar o te quería hacer una pregunta resumiendo de lo que nuestros participantes nos comentan y también uniendo a algo que nosotros hacemos desde Sports Business Institute Barcelona. Formamos, entre otras personas, a jugadores profesionales y muchas veces a jugadores jóvenes. Y lo que muchas veces nos comentan desde los clubes es que los jóvenes, tanto hombres como mujeres, jugadores y jugadoras, tienen el objetivo de triunfar y tienen el objetivo de llegar al máximo nivel de la competición. Y esto crea, muchas veces puede crear una identidad de ser futbolista, pero que quizás si se enfocan en otro ámbito, pueda verse como que se están desenfocando del objetivo principal, que es triunfar en el deporte. Y entonces te quería preguntar, ¿cómo puede hacer tanto un futbolista o una futbolista para poder saber que esa identidad puede ir más allá para liderar una vez que su carrera termine y que sepan que se pueden preparar tanto obviamente con la carrera profesional a nivel deportivo, pero también buscando pues un futuro más allá después del deporte? Bueno, a ver, yo creo que eso va más en la propia persona, en esas inquietudes, efectivamente. Yo os decía, os contaba mi caso, bueno, pues yo compaginé mis comienzos del fútbol profesional con mis estudios universitarios. Probablemente en ese momento no pensaba en el después, porque ni siquiera sabía cuánto me podía durar, porque muchas veces nadie tiene garantizado los contratos de inversión.
difícilmente van más allá de 2, 3 años, ¿no? Hay casos de contratos de 6, 7 años, pero no es lo habitual, ¿no? Una lesión. Yo creo que el fútbol, María lo conoce, lo sabe y es muy, muy imprevisible, ¿no? Y hoy estás aquí y al año siguiente estás en tu casa. Yo afortunadamente completé mi carrera y me retiré con 35 años teniendo ya un plan B activado y tenía muy claro qué quería hacer y qué iba a hacer después. Con 18 años, con 17 años, no. Simplemente creo que era mi educación que recibí en casa, la importancia. Creo que el fútbol, bueno, puede ser en un momento es una formación, perdón, una profesión, pero no hay una formación más allá de unos conocimientos técnicos, tácticos y demás. Yo creo que tener una formación complementaria es fundamental a nivel cultural, a todos los niveles. Yo creo que es fácil encontrar otra inquietud o algo paralelo o compatible con el fútbol. Hoy además creo que también ya hay muchos centros de formación que lo facilitan, ¿no? Porque es verdad que a veces un poco esa vida profesional o esos horarios a veces no te permitían. Como os decía, en mi caso yo estaba en la Universidad de Deusto, en el campus de San Sebastián. Cuando estaba cedido en Albacete no era posible. Recuerdo en alguna ocasión que viajé a hacer un examen un sábado. No era fácil. Hoy en día creo que hay muchas más facilidades. Ahora estamos viendo, ¿no? Lo que nos permite Internet. Nuestros hijos, desgraciadamente, que estamos en casa todos confinados, están pudiendo seguir, ¿no? Mi hija cada día se conecta de 8:30 a 3:30 y sigue su curso. Hoy hay muchas posibilidades de tener una formación paralela. Yo creo que el fútbol, lógicamente, cuando es profesional tiene una exigencia y tiene una dedicación, pero es absolutamente compatible y, bajo mi punto de vista, necesario una formación a todos los niveles, ya digo, a nivel cultural. En primer lugar, y en segundo, pues porque hay vida más allá del fútbol, ¿no? Luego no todo el mundo tiene clara la vocación como María después de jugar. Yo precisamente, personalmente, tenía muy claro que yo no iba a ser ni entrenador, ni director deportivo, ni nada que tuviera que ver con el fútbol profesional, porque honestamente había dedicado toda mi vida al fútbol, he hablado de fútbol, he jugado a fútbol, no hacía otra cosa que ver fútbol, y me parecía que era un momento de desarrollar otro tipo de inquietudes personales y profesionales, ¿no? Y eso es lo que hice, redirigir. Me encanta en este caso, con Reyes alguna vez he hablado, el modelo americano para esto. El modelo americano está muy basado, está fundamentado, ¿no? En poder compaginar la carrera deportiva con una muy buena formación. Para mí es la envidia, ¿no? de la educación. Me parece un modelo absolutamente, para mí, ejemplar, donde nadie se tiene que plantear o parar a pensar a los 18, 19 años si estudiar medicina o jugar a fútbol o jugar a tenis o estudiar ingeniería. Yo creo que esos programas universitarios permiten y facilitan a los deportistas seguir con sus estudios y entrenando en las mejores condiciones, ¿no? Ojalá eso, pues un día llegue aquí a España también. Muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos ya un poco por encima de nuestro tiempo. No sé si tenemos a nuestros participantes para un par de minutitos más y hacer algunas preguntas adicionales. Muchas de ellas ya las hemos tocado, hablando de lo que es la crisis sanitaria, que ya lo hemos tocado. No sé, María, si tú tienes alguna reflexión de lo que te comentaba Aitor. Bueno, está claro que todo el mundo estaría encantado porque aquí en España tuviéramos esa cultura deportiva que se tiene en Estados Unidos. Creo que eso también es tiempo, porque nosotros nos estamos haciendo esa cultura poco a poco, como allí se entiende el deporte, y podemos ver esa diferencia cada vez que hay Juegos Olímpicos, como Estados Unidos es una de las grandes potencias, y es que desde pequeño tiene muy claro cómo a través del deporte se pueden seguir formando, le pueden seguir dando esa formación académica bien en los institutos o en las universidades, y ojalá, como ha dicho Aitor, pues eso llegue aquí a España, porque nos ayudará mucho, pero sobre todo porque
saldremos mejor formados como personas, como deportistas, para poder solventar cualquier tipo de problemas que después van surgiendo en el día a día. Pues muy bien, muchas gracias, Aitor. María, paso la palabra a Mónica y Reyes para cualquier comentario que quieran hacer para finalizar el webinar y agradecerles a todos de nuevo por estar aquí. Perfecto, Bien. pues yo sí que he visto alguna pregunta sobre un poco más jurídica, perdón porque es mi profesión y siempre estoy ahí en un vistazo, y he visto que, bueno, se pregunta también sobre temas de indemnización por formación y solidaridad para el fútbol femenino, traspasos de menores también que esté regulado en cuanto a fútbol femenino. Hay muchas cuestiones ahí que son regulatorias y, bueno, para no extenderme mucho, un poco mi opinión es que todavía los números en cuanto a traspasos internacionales son muy, muy, muy pequeños como para también regular algo a escala FIFA, por ejemplo, porque no tenemos ni 1000 transferencias internacionales de futbolistas en fútbol femenino, de mujeres, con lo cual yo creo que es un proceso, ¿no?, que lo estamos viendo, pero inevitablemente hay muchísimas cuestiones que todavía podemos regular y que podemos mejorar para que siga creciendo desde la base. También hablaban, y resumo también 3 o 4 preguntas que he visto rápidamente, del tema un poco de cuotas, de cómo hacemos para cambiar estos números a nivel de gestión, qué se puede hacer. Nos preguntan si se puede incluir algo en los códigos de buen gobierno de los clubes para cambiar un poco los números en la gestión deportiva. Hay cuotas en el fútbol, tenemos cuotas en FIFA, están funcionando bien. Es un paso para romper barreras, pero evidentemente todo se tiene que adaptar, que lo hemos dicho un poco antes, a la cultura, a cada asociación nacional y a cada región para poder implementar correctamente la medida que sea, ya sea cuota, sea una discriminación positiva o cualquier otra medida que se pueda adoptar, pero no tiene por qué ser en código de buen gobierno, sí que puede ser directamente en unos estatutos, y esto es un poco lo que quería comentar, porque allí mismo se puede regular los comités ejecutivos y la elección de los miembros. Así que yo por mi parte ya no comento nada más jurídico o regulatorio, y agradeceros de verdad porque hemos tenido pues muchísima gente y es un honor, y es todo pues gracias a vosotros, ¿no?, los que estáis ahí escuchándonos y viéndonos, y a María y a Aitor y a Diego y a Mónica, por supuesto, por estar con nosotros en el día de hoy, y emplazaros a los siguientes, que este solo ha sido el primero. Sí, es verdad. No me repito mucho todo lo que han dicho vosotros, solo agradezco. Agradezco primero a Reyes por su inquietud, porque si no fuera su inquietud, no tenía salido la idea del webinar en partner con Diego, y luego agradezco a Diego por simplemente aceptarlo, el reto, y como ha dicho Aitor, este es el momento de empresas como Sports Business Institute sacar el máximo provecho en sentido de poner la gente a estudiar, a aprender, a inspirarse en deportistas como María Pri, como Aitor, para que cada vez más salgamos más fuertes de lo que está pasando con nosotros en este momento. De verdad agradezco a todos los asistentes que han estado con nosotros ahí más de hora y pico. Muy buen disfrutar y ver que ha pasado la hora, y luego tuvimos que cortar algunas cosas que hemos planeado, pero literal porque estaba todo muy bien. Y esto, como ha dicho Reyes, este es el primero de más o menos los 4 que hemos planteado. Ojalá que salgan más, pero esto es el primero básicamente. Gracias de nuevo y vamos al próximo. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós, gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.